Comenzamos esta emisión hablando del reajuste decretado para el salario mínimo y de las preocupaciones que genera entre muchos empresarios todavía por los costos adicionales que también se incrementarán a partir del 1 de enero. Para hablar de este tema quiero saludar al doctor Camilo Guzmán. Él es el director del Centro de Pensamiento Libertank. Doctor Guzmán, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación y bueno, aquí listo para conversar aquí este ratico. Sobre el salario mínimo principalmente, ¿cómo le pareció este ajuste de un poquito más del 10%? Bueno, la verdad, nosotros lo vemos en Libertank con inmensa preocupación, pero sobre todo, más que pensando en el empresario y sobre todo más que pensando en el gran empresario, nos preocupa mucho lo que puede pasar con los microempresarios, especialmente en la Colombia rural, que son personas o negocios que no tienen ingresos de más de 4 millones de pesos mensuales en promedio y que este tipo de incremento los afecta muchísimo. Y también nos preocupa mucho lo que pueda pasar en materia de desempleo, en un momento en donde tenemos que aumentar la tasa de generación de empleo, y también lo que puede pasar con los informales, que lo que hace este aumento es alejarlos mucho más de la posibilidad de acceder a un empleo formal. Entonces, pues la noticia es buena para el 11% de los trabajadores colombianos que le ganan un salario mínimo, pero es muy preocupante para los microempresarios, para los desempleados y para los informales. ¿Por qué es tan preocupante para los microempresarios? Es decir, nosotros nos quedamos como que en la mente con la cifra del $1.000.000 que recibe el empleado más los 117.000 pesos del subsidio de transporte. Pero realmente, ¿cuánto debe desembolsar un empresario? ¿Cuánto debe destinar un empresario en total para un empleado de salario mínimo? Bueno, con este nuevo salario mínimo de 1 millón más el subsidio de transporte, un empresario debe desembolsar 1.604.534, porque al salario hay que sumarle lo que tiene que pagar en pensión, en la caja de compensación, en la ARL, en vacaciones, en las primas de servicios, en las cesantías y en los intereses de cesantías, y súmele ahí unos datos que no están en esta libra que le acabo de dar, pero que son los que tiene que pagar en dotación, los que además tiene que pagar para cumplir toda la legislación de seguridad, salud y en el trabajo, y también un tema que es bien importante entenderlo, lo que cuesta también después despedir un trabajador, que termina siendo también una barrera para contratar. Cuando se suma todo esto, se da cuenta que en Colombia es supremamente costoso contratarlo y pagar un salario, cualquiera que sea, pero especialmente un salario mínimo. Y esto a quienes más afecta entonces a las microempresas, que como les decía ahorita, pónganse los que nos están viendo ahora en la imagen de un pequeño panadero que se dedica a vender panes a 2.500, a 3.000 pesos, pues imagínense cuántos panes tiene que vender entonces para poder pagar un solo salario mínimo. Por eso es que estas empresas generalmente tienen uno, máximo dos empleados, pero este tipo de medidas los termina afectando y termina llevando al empresario a tomar la decisión de tener que salir de uno de ellos, lo que genera más desempleo. A ellos, quienes además son los que no tienen voz, los que nadie representa, los que no tienen el poder político para hacerse notar, son a los que más en realidad los afecta este tipo de aumentos. Pero es posible también que tenga que subirle el precio al pan, ¿o no?, para asumir ese mayor costo laboral. Claro, la primera decisión que va a tener que tomar, inclusive ya la debe estar tomando, es que a partir del 1 de enero tiene que subir en un 10% el precio al pan, porque lo primero que tiene que hacer es tratar de cubrir ese aumento con el valor de lo que vende, tratando de vender muchísimo más. Pero él sabe que quizás eso no va a ser suficiente y ahí es donde viene la necesidad. Entonces ahí perdemos dos, perdemos todos los que le compramos pan y también pierde los trabajadores que tiene hoy, que llegaron al salario mínimo, porque uno de los dos, supongamos que tiene dos, puede estar en peligro porque él tiene que tratar de salvar su negocio por encima de cualquier otra cosa. Ya entiendo por qué muchos analistas dicen que subirle al salario mínimo puede generar mayor inflación, porque si al final con este solo ejemplo, porque esto puede pasar en muchos más sectores, se termina incrementando el valor del pan, pues eso en otras palabras técnicamente a eso se le conoce como inflación. Pero usted nos puede desagregar un poquito más cuánto debe pagar, en qué consisten esos 600.000 pesos adicionales que debe pagar el empleador. Claro que sí. Entonces, primero están 85.000 pesos que son de salud obligatoria, que los deben pagar las personas naturales que tienen menos de un trabajador, y las personas jurídicas que no son, bueno, que son corporaciones sin ánimo de lucro también lo deben pagar. Eso le dio una exención, digamos, a muchas personas jurídicas que tienen más de 2 trabajadores que no lo deben pagar.
hay que pagar 120.000 pesos, que es el aporte que hacen los empleadores, perdón, a la pensión de los trabajadores. 40.000 pesos, que son el 4%, que equivale a la caja de compensación familiar. 5.220 pesos a la ARL, suponiendo pues que es el de menor riesgo, el de riesgo 1, pero a medida que va subiendo el riesgo, va aumentando la ARL, y entendamos que muchos trabajadores que ganan un salario mínimo tienen un riesgo alto por los oficios que desempeñan. Entonces, esto puede ser inclusive mucho mayor a los 604.000 pesos. El subsidio de transporte, que son 117.174, que quedó con el aumento, pero además de eso hay que destinar lo correspondiente a las vacaciones, que son cerca de 41.600 pesos al mes, que el empleador tiene que ir guardando y guardando y guardando, porque si el empleado se retira y no saca las vacaciones, se las tiene que pagar. 92.204 que debe ahorrar cada mes para poder pagar cada semestre la prima de servicios. También 92.204 que debe ahorrar cada mes para terminar pagando a final de año las cesantías, y cerca de 11.000 pesos que le debe pagar ahora en enero a todos los trabajadores, que debe ahorrar cada mes para pagar los intereses de las cesantías. Ahí todo eso nos suma 1.604.000 pesos. Muy interesantes esas cifras. Ahora, ¿usted no ha pensado que puede ocurrir el efecto contrario? Es decir, por ejemplo, en el mismo caso, el panadero con 2 empleados ahora ganándose un mínimo por encima de 1.000.000 de pesos, no es para ellos tener más platica para ir de pronto al supermercado y comprar más cositas que lo que generalmente compraba, o de pronto divertirse más o comprar más ropa, y eso al final del día multiplique el consumo y después todas esas personas adicionales terminen comprándole al panadero más pan? Eso puede ocurrir, pero además hay que tener claro un tema, y es que en Colombia solamente el 11% de los trabajadores se gana un salario mínimo. Cerca del 41% se gana menos de un salario mínimo, y el resto se gana más de un salario mínimo. Entonces, a quienes esto va a beneficiar son a ese 11%. Pero ya lo dijimos, de ese 11%, un porcentaje puede que termine perdiendo su trabajo y termine con ingresos cero. Entonces puede terminar afectando. Ahora, supongamos que ese 11%, pues sí puede pasar que aumente el consumo, pero entonces es mayor la pérdida, digamos, que la ganancia. Y además de eso hay que sumarle pues que el 50% de los colombianos están en la informalidad, y este aumento tan alto lo que hace es que les aleja la posibilidad de acceder a un empleo formal. Desarrollo ha hecho el cálculo y dice que para un informal formalizarse le cuesta cerca del 150% de su salario medio, el promedio de su salario. Entonces es casi imposible para un informal hoy, o con el salario mínimo que teníamos, formalizarse. Ahora imagínense con este aumento del... Estoy perdiéndole un poquito la comunicación. No sé si usted me está escuchando. Intento hacer esta última pregunta. Doctor Guzmán, ¿qué tanto cree usted que esto puede afectar la competitividad de Colombia, este incremento salarial varios puntos por encima de la inflación? Doctor Guzmán, ¿me escucha? Sí, ahí lo estoy escuchando perfecto. Sí. ¿Cómo cree que este incremento varios puntos por encima de la inflación en el salario mínimo afecte o impacte la competitividad del país, y sobre todo esas regiones donde es más difícil generar empleos formales? Bueno, lo primero es lo que decíamos ahorita. Tenemos que entender varias cosas. La primera es que en el sector rural colombiano la informalidad supera el 90%. Entonces, este salario mínimo alto lo que hace es que se vuelve mucho más difícil acceder a un empleo formal o acceder a formalizarse, digamos, lo que afecta, digamos, bastante la competitividad en cada una de esas regiones, porque no permite que puedan estar en la formalidad en cada uno de esos lugares. Pero adicionalmente a eso hay que sumarle un tema que es bien importante, y es qué puede pasar en Colombia en materia, por ejemplo, de inversión. Porque aquí la mayoría de las empresas hicieron sus presupuestos, que los hicieron en noviembre y en octubre, basándose en que el incremento del salario mínimo iba a ser la inflación y un poco más. Cuando uno manda este tipo de mensajes, le manda, digamos, a los inversionistas que en Colombia pueden cambiar las reglas de juego de manera abrupta y exagerada, de manera muy rápida, y eso termina afectando también la inversión del país. Entonces tenemos esas dos cosas, pero también súmele un tema, y es que en muchas partes, nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, en el barrio Villatina, en Medellín, el 93% de las empresas, no todas son formales, pero el 93% tienen ingresos inferiores a 1.500.000 pesos al mes. Si estamos diciendo que cada trabajador vale 1.600.000,
pues hagan ustedes las cuentas para que me digan cómo les va a pagar. Eso va a terminar afectando a un gran número de personas. Doctor Guzmán, muchas gracias por esta explicación, por ayudarnos a entender el otro lado de los que creen que ese incremento fue muy fuerte y que puede tener un impacto sobre el mercado laboral, competitividad y otros aspectos económicos en nuestro país. Gracias, feliz noche.